¿Cómo están? Muy bien. Me alegro ver el local lleno de nuevo, casi, bueno, ya que los niños suben, pero qué bien, ¿cierto? Hermanos, vamos a empezar una serie hoy de estudios sobre lo que creemos como iglesia, y lo que nos enseña la Escritura, ¿cierto? Entonces, va a demorar un tiempo, pero la idea es que tocamos unos temas principales en las Escrituras, en lo cual debemos creer, ¿cierto? Es importante saber lo que creemos, lo que la Escritura nos dice, entonces vamos a hacer. Es importante tener un conocimiento de lo que creemos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un concepto o conocimiento correcto, adecuado de Dios, la Biblia y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si me dicen que nuestro Dios es una vaca, hay personas que creen que una vaca es su Dios. Otros creen que su Dios está en una imagen ahí. ¿Cierto? Hay muchos países que tienen sus dioses, unas budas, unas cosas raras, imágenes. ¿Cierto? Entonces es importante que tenemos un conocimiento adecuado de Dios. De la Biblia hay un poco de pensamientos equivocados de la Biblia. Entonces necesitamos tener un conocimiento adecuado de la Biblia. Y los propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿Es bueno tener un conocimiento del propósito de Dios para mi vida? Sí lo es, ¿cierto? Pablo decía a los filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El deseo de Pablo era llegar a ser igual a Jesús, ¿cierto? Y ese debe ser el deseo de nosotros. Otra razón por la cual debemos tener un conocimiento correcto y adecuado de la Escritura es porque hay muchos maestros falsos aún en las iglesias, en el YouTube, en el televisor, en esos programas de televisor, cuando el doctor Google, ¿cierto? Lo metemos en el celular y empezamos a poner cosas y sale un poco de cosas. Y no todos son malos, pero hay muchos de ellos que son falsos maestros. Pero nosotros tenemos una idea a veces que si hablan de Dios, está bien. ¿Cierto? Donde me hablan de Dios, yo estoy contento. ¿Hemos escuchado eso? Pero hermanos, hay personas que nos hablan de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas, y no es conforme a la palabra de Dios. Hay libros, hay Biblias de estudio aún. Hay Biblias de estudio que
que tienen falsas doctrinas. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué pasa, hermanos, si... ¿Cómo sé yo si una Biblia de estudio es bien o no? ¿Cierto? Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual necesitamos conocer la Biblia, tener un conocimiento adecuado. Pablo y Pedro nos advirtió de esto en 1 Timoteo, y vamos a 1 Timoteo un momentico. 1 Timoteo capítulo 3 y capítulo 1, capítulo 1, versículos 3 a 7. Dice, como te rogué, y Pablo aquí está hablando con Timoteo, un joven, un hombre más joven que Pablo. Y Pablo está diciéndole que él debe quedarse en Éfeso con el propósito de tratar con unas personas que estaban enseñando cosas diferentes. Y dice, como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas, desviándose quienes, algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Entonces, hermanos, Pablo nos advierte de esas cosas. Pedro también nos advierte. Y ustedes pueden leer esos versículos en su casa que están ahí. Todos estos nos advierten del peligro de personas que nos van a enseñar cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Aún nos dice, y vamos a Pedro porque es importante. Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos ¿qué? Maestros. Él está transportando la gente atrás al tiempo antiguo, donde antes de la formación de la iglesia. ¿Cuándo fue formado la iglesia? ¿Cuándo fue formada la iglesia? Pentecostés. El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ese es cuando la iglesia empezó. La iglesia como nosotros conocemos hoy día. Antes de esto no había iglesia. Había los judíos y que tenían sus mandamientos de Dios pero entre los judíos había ¿quiénes? ¿Qué habían? Falsos profetas. Falsos profetas. Y él dice, como hubo allá falsos profetas, ahora en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, habrá ¿qué? Falsos maestros. ¿Cierto? Y mire lo que dice. Dice que introducirán encubiertamente herejías. No van a llegar y decir, bueno, hermanos, aquí estoy. Yo les voy a enseñar una falsa doctrina. No. Ellos son muy astutos. Ellos vienen y empiezan por debajo. Ahí a enseñar
las falsas doctrinas. Hermanos, yo conozco una iglesia que hoy día no existe, una iglesia de las nuestras. Lo que entiendo era una iglesia bastante grande. Y un hombre llegó a la iglesia y dijo, hermanos, yo conozco el hermano Rafael Sánchez, el tío de Samuel. Yo conozco al hermano Saúl Sánchez. Y los hermanos dijeron, ¡ay, qué bien! Bienvenido, hermano. Y este hermano ni era él conoció el hermano Rafael, el hermano Saúl y otros hermanos de la costa. Él los conoció, pero él no se congregaba con ellos. Y él se metió en esta iglesia y empezó desde abajo. Y cuando los ancianos se dieron cuenta, él tenía la iglesia en pedazos. Y hoy día, esa iglesia no existe. Tenían un local bonito, grande. Y quedó en las manos de uno y lo vendió y guardó la plata y chao. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque estos hermanos vienen desde abajo. Y mire lo que dice el versículo 3. Y dice, y por avaricia harán ¿qué? Se vuelve a hacer el negocio de ellos. ¿Cierto? Un producto, una mercancía. Y eso es lo que vemos en el mundo hoy día. ¿Cierto? No ha cambiado nada. En 2020 no ha cambiado nada. Y Pedro nos advirtió al principio de la iglesia. Hay hermanos que vienen de otros lados. Nosotros aquí, bienvenidos sean los hermanos que vienen, ¿cierto? Y si ellos quieren venir y desean estar con nosotros porque están de acuerdo con la doctrina, que están y escuchamos los hermanos que dicen, hermano, me gusta la sencillez. Me gusta como ustedes explican la palabra de Dios. Y no digo eso para orgullo, no, porque no tenemos nada más. No estamos haciendo nada excepcional, predicando lo que dice la palabra de Dios. Estamos haciendo nuestro deber. Entonces, porque yo estoy haciendo lo que debo hacer, ¿tengo razón de darme una palmadita? No, hermanos. Estamos haciendo lo que es necesario hacer. Entonces, tenemos estos hermanos que vienen y bienvenidos sean. Pero también muchas veces traen otros pensamientos, otras creencias diferentes y quieren imponerlos sobre la iglesia. Y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de estos. Interpretaciones personales, genealogías, diversos pensamientos. Hay hermanos que estudian también en la casa. ¡Qué bien! ¿Cierto? Es bien que el hermano estudie. Y escuchen a diversos predicadores. Y en su entusiasmo de aprender algo nuevo, aceptan enseñanzas que no son lo que creemos ser la verdad. O lo importante. Toda la escritura es importante, ¿cierto? Pero a veces nosotros ponemos nuestra interpretación sobre las cosas y queremos imponer. Y esas cosas pueden dividir la iglesia local. Y ya hablé de una, donde fue dividido tanto
que hoy día no está. Vamos hoy a empezar con la Biblia. Esa serie de mensajes van a ser sencillos, básicos. Vamos a estar hablando de cosas básicas, de primaria, ¿cierto? Necesitamos volver a la primaria a veces, ¿cierto? Entonces vamos a volver a la primaria. Vamos de pronto hasta kindergarten o preescolar o algo así, ¿cierto? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer los versículos que tenemos aquí. Segunda de Timoteo 3:16, debemos conocerlo de memoria, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios y ¿qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si usted no lo conoce, este versículo, le animo a aprenderlo porque es bueno que lo tenemos en nuestra mente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 21, el hermano Olmey leyó algunos de esos versículos la semana pasada. 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchos dicen, no, pero la Biblia está escrita por hombres, entonces ¿cómo podemos confiar en él? Esos dos versículos nos muestran lo contrario, ¿cierto? Inspirado por Dios. Salmo 119, perdón. Hay un error ahí. Salmo 119. Salmo 19 es, perdón. Salmo 19, versículo 7, nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del penal. Tu siervo es además amonestar con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿De qué está hablando aquí el salmista? Cuando él habla de testimonios, mandamientos, preceptos, ¿de qué está hablando? Juicios, la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, él está hablando de la palabra de Dios. Salmo 119. Salmo 119. Y versículo 1 al 16. Vamos a solamente leemos versículo. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y con mis labios
contado todos los juicios de tu boca. Otra vez una referencia a la palabra de Dios. Me ha gozado en el camino de tus testimonios. Otra vez la palabra de Dios. Más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Y últimamente, Juan capítulo 17 y versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cierto? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias te damos por este día de hoy que tú nos has dado para meditar en tu palabra, de considerar las cosas que creemos ser conforme a tu palabra. Que son cosas importantes para nosotros. Y Padre, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo en el día de hoy. En el nombre precioso de nuestro Señor Cristo. Amén. Bueno, la Biblia en su original es palabra de Dios. De pronto algunos están diciendo, bueno, ¿por qué dice original? ¿Cierto? Vamos a explicarnos un poquitico. No vamos a entrar en mucha profundidad, pero sí vamos a tocar la cosa. La Biblia no es una palabra de Dios como si fuera más. La Biblia no es una palabra de Dios si como fuera más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Gracias, mi hermano Jaime. Lo que tenemos es la única palabra inspirada por Dios y no hay más. Nosotros creemos, yo, Olmey, hermano Jaime, y espero que todos aquí creemos que esta palabra es la única palabra inspirada por Dios. No hay más. Hay buenos maestros y buenas maestras. ¿Estamos de acuerdo que hay mujeres maestras de la palabra? Sí hay. Y yo sé que mi esposa disfruta de algunos maestros de la palabra, unas mujeres que predican, hablan de la mujer, de la vida de la mujer como esposa, madre, abuela, todas esas cosas. Hay buenos maestros, maestras, escritores, escritoras de la palabra, pero ninguno o ninguna de ellos o ellas fue inspirado en la misma manera, en el mismo sentido, como es el caso de los casi 50 autores de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Estas personas son los únicos inspirados en la manera que la Biblia está escrita. Yo sé que ese es un problema hoy porque muchas personas creen diferente. Creen que su pastor o su apóstol o su profeta habla palabras inspiradas por Dios.
Y pueden hablar cosas que no están en contra de la Biblia y la gente dice amén. Hombres de Dios, sí. Hay hombres y mujeres de Dios que escriben estudios, escriben libros, sí. Son grandes hombres y mujeres, o son hombres y mujeres que tienen un gran Dios y creen en el Dios único. Pero su conocimiento y sabiduría viene de las mismas escrituras. Lo que ya está escrito, no por revelación nueva de parte de Dios. Y cada rato tenemos personas saliendo con cosas que dicen que Dios me reveló una cosa y tenemos que creerlos. Pero hermanos, eso no es lo que creemos acá. Esa no es la doctrina que creemos. Un hombre me dijo un día que las notas en su Biblia de estudio eran inspiradas por Dios. Y él defendió las notas en su Biblia de estudio. Si hay uno, eso significa que hay más, ¿cierto? Porque yo estoy seguro que él no es el único. Hay muchos que creen que las enseñanzas de otros como inspirada por Dios, como palabra de Dios. Miramos un momento esa palabra inspiración. En la Biblia hay dos palabras, inspiración. Uno está en 2 Timoteo 3:16, donde leímos, toda la escritura es inspirada. Esa palabra significa divinamente soplado en. Entonces Dios divinamente, Dios sopló en esas manos, en esos discípulos, en esos profetas, en estos hasta agricultores, pescadores, ¿cierto? Esos hombres, muchos de ellos que no tenían mucho estudio. Pero Dios habló con ellos, sopló en ellos para que ellos escriban las cosas que ellos escribieron. Y es interesante, yo no soy tan inteligente, pero algunos hermanos dicen, mire, uno puede ver el estilo del apóstol Pablo aquí, y ahí es el estilo del apóstol Juan, y aquí es el estilo del apóstol Pedro. ¿Cierto? Pero hermanos, Dios utilizó a estos hombres, sopló en ellos divinamente para que ellos podían escribir lo que escribieron. La otra palabra está en Pedro, donde leímos que los santos hombres de Dios siendo inspirados, no es la misma palabra, es la palabra fero, en negro ahí, esa palabra ahí, y eso significa llevar, y la idea es que fueran llevados como por viento, como un velero, ¿cierto? Hemos visto un velero en el mar y ponen la vela y el viento sopla y esa cosa empieza a moverse, ¿cierto? Y es lo que significa eso. Esos hombres fueron llevados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron. No era de cosas de ellos. No es que porque ellos pensaban en sus sueños de, esa sería buena carta para escribir. No. Dios los habló, los sopló en ellos para escribir estas cosas. Original.
Cuando hablamos de original, hablamos de manuscritos. Manuscritos son unos rollos, unos pergaminos. Sabemos que es un rollo, un pergamino de lo que utilizaban antes. No tenían una Biblia así. Ellos tenían unos pocos de rollos. Entonces, los manuscritos originales, hablamos que son los sin error. Digo esto porque algunos defienden a una versión de la Biblia. Yo estoy utilizando la Reina Valera 1960 y creo que es una buena traducción de la palabra. Es una traducción. Los hombres estudiaron el contexto hebreo y arameo en el caso del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Pero hay unos capítulos creo que es capítulo 2 o 4. Hay 6 capítulos de Daniel que están escritos en arameo, ¿cierto? El Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿cierto? Entonces, hombres cogen estos escritos, estos manuscritos, y traducen la palabra de Dios en estos idiomas. Entonces, la Biblia que tenemos nosotros es una traducción de las Escrituras. Cualquier Biblia entonces sirve. ¿Por qué algunos están diciendo que no? Vamos a ver. No. Sí hay versiones que son mejores que otras. Hay 2 clases de traducciones o Biblias. Hay una traducción y hay una parafrase. Parafrases. ¿Parafrases? Paráfrasis. Bueno, en inglés decimos paraphrase. Paráfrasis. ¿Estoy bien? Gracias, mis hermanos, por su paciencia. Esa lengua mía en 26 años no ha cambiado mucho, ¿cierto? ¿Ah? Es importante entender las diferencias, hermanos. Una traducción es una versión de la Biblia donde los traductores utilizaban a los manuscritos más originales en su idioma original para interpretar lo que el autor original quería decir. Es un estudio exhaustivo de cada palabra. Mi esposa y yo, cuando estuvimos en Australia, más o menos en noviembre creo, que fuimos a Brisbane, a la oficina y cuando llegamos allá para una reunión con unos hermanos allá, había otros hermanos que estaban en la traducción de la Biblia en otro idioma, en un idioma nativa, un idioma de indígenas en una isla al norte de Australia. Y ellos estaban ahí con dos hombres de allá de esta isla, hombres sencillos, uno ahí sin sus zapatos, ahí en la reunión, pero tan sencillos, eran pescadores en esta isla. Y estaban hablando del trabajo de traducir la Biblia en su idioma para que las otras personas en su isla podían tener la Biblia en su mano.
Y ellos nos hablaban que a veces duran un día para interpretar un solo versículo. ¿Cómo les parece? Un día entero para traducir un solo versículo. ¿Cuánto tiempo demoran para interpretar la Biblia? Es años. Algunos duran 20 y 30 años tratando de traducir. Porque están tratando de llegar al mejor interpretación de las Escrituras. Y cuando están trabajando con tribus indígenas, es muy difícil porque hay cosas que ellos ni saben que para nosotros es normal. Pero ellos, ¿qué cosa? ¿Cierto? Entonces, nuestra Biblia, bueno, esa es la nota en mi Biblia castellano, en la Biblia que tengo en mi mano. La nota dice, nuestras Biblias en castellano. El editorial de esa Biblia dice, nuestras Biblias en castellano han sido traducidas de las lenguas originales en que los libros que las componen fueron escritas. ¿Cierto? Entonces tenemos esa garantía de ellos. Paráfrasis. Es una versión de la Biblia donde el traductor utiliza una traducción o varias traducciones para interpretar en palabras entendibles o más entendibles según él, lo que él considera ser el significado del mismo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, él coge mi Biblia y él interprétala en la forma que él cree que es más conveniente, ¿cierto? En un intento de hacerlo más sencillo, más claro, ¿cierto? El peligro de este método es que hay más margen para errar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay más margen para errar? Margen. Falta una letra, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué? No está pegado al original. Gracias, mi hermano. No está pegado al original. Entonces, y el traductor puede poner su propia interpretación o punto de vista por encima de lo que en realidad quiere decir las escrituras originales. Es un peligro. Yo no digo que en todo versículo pasa esto, pero es un peligro. Y sabemos que hay Biblias que tienen unas cosas que no son. Nombro algunos. Y no quiero hablar mal de ellos en ninguna manera. Porque esas traducciones han ayudado a muchas personas a entender la palabra de Dios en una manera más clara. Pero solamente les digo esto para que puedan tener en su mente que puede ser una mala interpretación, ¿cierto? Puede ser. Y en muchas veces da mal. Cuando yo digo no debe decir muchas partes, en ciertas partes, ¿cierto? Entonces, Dios habló hoy. Traducción en lenguaje actual. No, creo que... Sí. Biblia, el lenguaje sencillo. A mí me gusta la Biblia, el lenguaje sencillo. Yo lo utilizo muchas veces en mis prédicas, y ustedes saben. Creo que el hermano Pedro, por aquí en una parte, yo le he escuchado a él mencionar la Biblia del lenguaje sencillo. Pero hay versículos de la Biblia en lenguaje sencillo que no comparto. La palabra de Dios para todos, para nombrar algunos, ¿cierto? Entonces, esos son, ¿cómo son?
paráfrasis de la Biblia, ¿cierto? Entonces, traducciones, para nombrar algunos. Reina Valera, lo que tenemos en nuestra mano. La Biblia de las Américas, que el hermano Samuel le gusta usar. ¿Cierto? Lo escuchamos a él hablando en sus prédicas de la Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional. Aunque tengo una cosita ahí, una estrellita, porque la Nueva Versión Internacional, especialmente la nueva, para mí no es muy confiable. La Nueva Traducción Viviente es uno que salió hace poquito, es una traducción, ¿cierto? Biblias o libros no recomendados. La traducción del Nuevo Mundo. Yo creo que muchas personas aún tienen esa Biblia en su casa, porque fue regalada. Es la Biblia de los Testigos de Jehová. No es una traducción confiable. El libro de los Mormones no es un libro inspirado por Dios. Es un libro escrito por un señor José Smith. No es palabra de Dios. Igual al Corán, a un poco otros libros. ¿Cierto? Recomendación final sobre ese punto, o esta parte. Si usted no tiene una Biblia de los mencionados, que no sea de los últimos dos, léela. Es mejor leer una y aplicar a su vida que no leer nada. ¿Cierto? Entonces yo estoy diciéndote hoy que si usted no tiene una Reina Valera, una Biblia de las Américas, ¿cierto? No se preocupa, solamente tenga en mente que puede ser unas cosas, ¿cierto? Que de pronto no son las mejores, ¿cierto? Pero léela de todas formas, porque es importante. Las partes más importantes están de la salvación, de la vida eterna, están ahí. Yo creo que este reloj me ganó. Entonces, esa es como la introducción para hoy, ¿cierto? Pero si alguien está deseando comprarse una Biblia, yo creo que lo mejor es comprar una Reina Valera, ¿no? ¿Cierto? Porque eso es lo que utilizamos acá. Y es más, usted va a entender más cuando el hermano está predicando, usted va a entender más lo que él está diciendo, ¿cierto? Pero aquí no vamos a pelear por versiones tampoco, ¿cierto? No vamos a pelear. Vamos a pelear si usted quiere decirnos que la traducción del Nuevo Mundo es palabra de Dios, sí lo vamos a pelear. Si usted quiere traer el libro de Mormón y qué pena, pero no lo vamos a recibir, ¿cierto? Aún, yo les digo, si alguien solamente tiene una Biblia católica, léela. Ignorando los libros apócrifos, porque aún la Biblia católica dice que esos libros no son inspirados. Pero si usted lee el resto de la Biblia católica, aún hay versículos que son más claros que la Biblia que tengo yo. Entonces, hermanos, que la Biblia, creemos que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, etcétera, etcétera.
La próxima vez que estoy para acá voy a seguir y vamos a mirar por qué es importante para nosotros. ¿Cierto? Padre Dios, en esta mañana gracias te damos. Gracias porque tu palabra es lámpara